Buenas tardes, licenciada. Hoy le vengo a hablar sobre el caso de Luis Alfredo Garavito. Antes de empezar con su biografía y todo lo demás, quiero eh, puse de una frase que él confesó en su entrevista que usaba para engañar a los niños. Eh, que es: mi hijo, venga, acompáñeme. Allí le doy 200 pesitos. Para mí es algo bien, eh, no sé, como descarado y aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños de los niños en el estado en que él los escogía, ¿verdad? Y quizás pues los niños por quizás tener algo de dinero para poder, eh, no sé, comida, ayudar en su casa, eh, lo aceptaban y lo que terminaban encontrando era la muerte. Eh, Como introducción del trabajo, ¿verdad? Eh, en el presente trabajo voy a desarrollar el perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito, considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos de América Latina. Se analizará su biografía, tipología criminal, características organizacionales y aplicación de teorías psicológicas que ayudan a explicar y comprender su conducta, ¿verdad? Le voy a hablar sobre su biografía, ¿verdad? Un breve repaso por su biografía. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Creció en un ambiente familiar violento y disfuncional. Eh, Durante su infancia sufrió maltrato físico y psicológico, ya que, según investigué, su papá tenía problemas con el alcohol, ¿verdad? Entonces, él lo violentaba física y psicológicamente de pequeño. Presentó conductas antisociales desde temprana edad. Trabajó en distintos oficios ambulantes, porque pues él, en su etapa, ¿verdad? De que cuando comenzó a cometer los asesinatos, él no era un asesino que cometió todos sus asesinatos en un solo lugar. Él cambiaba de lugar frecuentemente, eh, cambiaba incluso hasta de país. Entonces se hacía pasar por comerciantes, eh, agricultores, padres, para ganarse la confianza de la comunidad, ¿verdad? Eh, Fue capturado en 1999. Confesó el asesinato de más de 100 menores de edad. Sus víctimas eran principalmente niños en situación vulnerable, ¿verdad? ¿En qué tipología se encuadra? O al menos yo en qué tipología lo encuadro. eh, en asesino serial y agresor sexual. ¿Por qué? Porque Garavito encaja dentro de la tipología de asesino serial, eh, porque cometió muchos crímenes, ¿verdad? Homicidios, bueno, no crímenes, sino que homicidios, en diferentes periodos de tiempo, manteniendo un patrón específico en la selección de víctimas y métodos de ataque. También se clasifica como agresor sexual debido a que ejercía abuso sexual sobre sus víctimas antes de asesinarlas. Como, eh, bueno, no lo he mencionado, él mantenía un patrón sobre sus víctimas. Siempre eran niños de escasos recursos, en situación de calle o con baja eh, supervisión de los papás, ¿verdad? Entonces él se aprovechaba mucho de eso. Y
Cuando, bueno, antes de cometer el crimen de asesinato, él los agredía sexualmente antes de asesinarla, ¿verdad? Las características de él son selección repetitiva de las víctimas, eh, porque como ya mencioné, solo escogía niños de escasos recursos, en situación de calle o con baja supervisión de los padres. Él planeaba los delitos, él para que no lo descubrieran, ¿verdad? Lo planeaba meticulosamente, manipulaba emocionalmente a los niños, ¿verdad? Con engaños, yo, vamos a tal lugar, yo te voy a dar 200 pesos, yo te voy a dar comida, los engañaba y tenía una conducta compulsiva y repetitiva, falta de empatía y remordimiento por los mismos, ¿verdad? Por sus víctimas, eh, porque sus crímenes eran eh, prácticamente mutilaciones, laceraciones, eh, casi todos los niños, sus víctimas, ¿verdad? Eran degollados. Entonces, solo ahí se puede ver la, no sé, su forma de ser o su, su empatía, ¿verdad? Que él simplemente no tenía, porque ¿a quién le va a dar el corazón de hacer eso? Eh, Él era un criminal organizado o desorganizado. Yo lo encuadré en un criminal organizado. ¿Por qué? Porque es un delincuente que planeaba cuidadosamente los ataques que él cometía, elegía víctimas fáciles de manipular, utilizaba engaños y regalos para atraer a menores, es lo que mencionaba, que él engañaba a sus víctimas con dinero, con regalos, con comida para eh, llevarlos a lugares alejados, ¿verdad? Evitar ser descubierto cambiando continuamente el lugar. Sobre esto se tiene conocimiento que él en 3 diferentes países se cometió los crímenes. En Colombia, que fue su gran mayoría, en Ecuador y en Venezuela, ¿verdad? Sus víctimas, las confirmadas, rondan alrededor de 179 víctimas, pero por sus declaraciones en una entrevista se consideran que son más de 300, ¿verdad? Eh, Tenía una gran capacidad de aparentar normalidad social, que es lo que yo comentaba, que él se hacía pasar por personas cercanas a la comunidad para ganarse su confianza, ocultaba evidencia y seleccionaba lugares alejados. La aplicación de la teoría psicoanalítica. La que yo escogí fue la de Sigmund Freud, que la teoría psicoanalítica de él sostiene que experiencias traumáticas en la infancia pueden influir en la conducta adulta. Ahora, aplicándola en el caso, eh, Garavito creció en un ambiente de violencia y abuso. Ahí se puede ver de que pues él prácticamente buscaba eh, desquitar o reflejar lo que él sufrió en su infancia, ¿verdad? Incluso en la entrevista que le hicieron dijo que él antes de cometer los asesinatos o de acercarse a los niños, él se tomaba sus traguitos de alcohol, ¿verdad? Para agarrar valor y, y poder así cometer el crimen. Los traumas infantiles pudieron generar resentimiento, ira y distorsión psicológica. Desarrolló impulsos agresivos y sexuales desviados. Presentaba poca capacidad para controlar impulsos. Existía ausencia de empatía hacia la víctima. Esto pues se encuadra perfectamente, ¿verdad? Porque l- los impulsos sexuales desviados, ¿verdad? Eh, sus víctimas eran eh, solo niños varones, ¿verdad? Entonces él sentía una atracción por eh, el ser masculino, solo que él como con un fetiche de por niños, ¿verdad? Entonces, todo eso de que lo que él vivió en la infancia lo estaba reflejando cuando ya era adulto.
y de que tenía cero empatía por sus víctimas, pues porque prácticamente los cadáveres que se encontraban eran mutilados, eh, con partes cortadas, con laceraciones. Muchos de los niños fueron encontrados degollados. Entonces ahí se ve que él no tenía empatía. Él eh, no desarrolló empatía, ¿verdad? Por lo que sufrió en su infancia. El impacto en las víctimas y sociedad, ¿verdad? Generó miedo colectivo en Colombia, afectó emocionalmente a cientos de familias, incrementó preocupación sobre protección infantil. El caso tuvo gran impacto mediático y psicológico en todas, pues creo que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Como conclusiones yo coloqué cuatro. La primera dice, Luis Alfredo Garavito representa uno de los casos criminales más graves de América Latina. Eh, Número dos, su conducta refleja características claras de un asesino serial organizado. Número tres, los traumas infantiles y factores psicológicos pudieron influir en el desarrollo de su personalidad criminal. Número cuatro, la psicología forense permite comprender patrones conductuales importantes para la prevención y análisis criminal. Como referencias, yo coloqué estas, que fueron de donde yo saqué la información, para sustentar mi investigación, ¿verdad? Y mi trabajo, mi presentación y todo. Eh, de libros de psicología forense, artículos criminológicos, información judicial de Colombia, eh, DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la entrevista que le hicieron a él, ¿verdad? Pero esa no la coloqué acá. Y esa fue mi presentación, mi trabajo, mi exposición. Eh, Gracias por verla, gracias por tomarse el tiempo de analizarla y muchas gracias.